Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga muy ricamente. Con ustedes Héctor Leites, del Seminario Bíblico de Fe. Hoy con ustedes disfrutando de lo que son las figuras literarias. Tengan ustedes un muy, pero muy especial día, bendecido por Dios. Estábamos en las clases de hermenéutica y seguimos con las clases de hermenéutica. Hoy continuamos con las figuras literarias. Habíamos comenzado en el programa pasado a mirar esta categoría especial de literatura que nosotros podemos entender que son muy, pero muy necesarias para poder interpretar bien la palabra de Dios. La prueba está que en la clase pasada estábamos mirando algunos versículos difíciles, polémicos, que si no aplico la figura literaria, entonces sería un gran problema poder identificar qué es lo que está diciendo el texto. Hoy nosotros tenemos 3-4 figuras más para ver, pero vamos a recapitular las figuras literarias que estuvimos mirando la semana pasada. Un poco por arriba, es una recapitulación nomás. Estuvimos mirando el símil. Comenzamos con el símil, una figura que se representa, ¿verdad? Como semejante a otra cosa no similar, empleando los adverbios así, como, semejante, y mirábamos ese famoso como. Va a tener mayormente el nexo como, o así, o semejante, y nosotros podemos ver que hay muchos versículos que tienen como, y algunos los toman literal. Yo justo anoche estaba mirando un pasaje de Pedro y mirando algunos comentarios que andan por ahí, que toman literal un día como 1000 años como un día. No está diciendo que un año es un día o un día es igual a 1000 años. No, es una figura literaria, tiene como. Habíamos mirado también en el programa pasado Lucas 3:22, que dice como paloma, que el descenso del Espíritu Santo en Cristo allí en el Jordán fue como paloma. No dice que era una paloma, nunca dice que es una paloma, dice que era su descenso como paloma. Porque dijimos que había que mirar el elemento conocido o lo desconocido en el momento que fue el bautismo. Usted y yo no estábamos allí, y lo compara, ¿verdad? Porque es comparación con elementos conocidos. Entonces dijimos con esto de la paloma, es muy probable que fue algo que se vio. No era algo como un rinoceronte, sino algo medio pequeño, parecía una paloma. Tal vez no tenía un color rojo o verde luz, sino que era más bien algo medio blancuzco. Tengo que buscar algunas características, no todas. No podemos decir que el Espíritu Santo tiene plumas y pico. Entonces, solo algunas características de esa comparación. Es muy probable también que, como dice que fue como descenso del Espíritu Santo, el descenso como de paloma, el Espíritu Santo, haya sido que vieron algo que vino así y empezó paralelamente al agua hasta llegar a donde estaba Cristo, que es como descienden las palomas. Las palomas no caen así, blum, de golpe al piso, sino que van aleteando paralelamente al piso, bajan un poco y empiezan a aletear así hasta que descienden, ¿verdad? No lo sabemos, es una comparación. Entonces hay que tener mucho cuidado de ser dogmático, en decir, no, era el Espíritu Santo era una paloma. No lo dice. Por lo tanto, cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Eso es la gran premisa de la hermenéutica, ¿verdad? Y otra gran premisa es que la Biblia se interpreta por la propia Biblia. El mejor comentario de la Biblia
es la Biblia misma. Así que tengan presente entonces que nosotros habíamos comenzado con este símil. También miramos un poquitito Lucas 22:44, que dice, como grandes gotas de sangre, su sudor era como grandes gotas de sangre, no dice que era sangre, aunque muchos pueden decir, y los comentaristas dicen, bueno, se cree que por el sufrimiento se rompen los vasos capilares y ahí por el cuero cabelludo. No tengo ningún problema en eso, la verdad le digo sinceramente, no conozco de medicina y no he sufrido tanto como para que me salga sangre por el cuero cabelludo. Pero no estoy dudando de la medicina, estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no era sangre, sino que su sudor era como grandes gotas de sangre. Por lo tanto, tenemos que ver la característica de la sangre, cómo se compara el símil. Entonces tenemos que ver la densidad de la sangre, es 7-8 veces más denso que el agua. Entonces lo que está diciendo es que ese sudor era espeso y cuando cayó la gota, era una gota espesa, entonces el gotón era un gotón grande y no una gotita de agua simplemente. No lo sabemos. Y no hay que emocionarse mucho, porque si la Biblia no pretendió en su soberanía, o a Dios le plació no revelar exactamente, entonces nosotros hacemos lo mismo. Si a Dios le plació en su soberanía no revelarnos ciertas cosas, sino más bien que nosotros podamos tener una simple idea de algo, tengamos esa simple idea que el Señor nos ha mostrado. También hemos leído Hechos 2:2 como lenguas de fuego. No dice que era fuego, sino como lenguas de fuego. Y le digo algo, no tengo problema en que tengamos símbolos de paloma o símbolos de llamita de fuego, o en libros de escuela dominical, ¿verdad? Aparece allí el aposento alto, los 120, con una llamita arriba así, como el descenso. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero estamos enseñando la figura literaria, así que usted ya tiene herramientas para saber que algo que está comparando no es lo mismo, o no es eso exactamente, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bien, lo mismo pasa con Hechos 2, cuando dice como viento recio, ¿verdad? Y muchas otras comparaciones, como Apocalipsis dice como llama de fuego, pies como de bronce brunido. Y nadie va a pensar que es literal, que los ojos de Dios salen unos sopletes de fuego grandotes así y le va quemando a usted. Son figuras literarias, como cuando allí Jesús dijo en Mateo 23, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? Bueno, allí es una muy buen símil esa comparación. También es una muy buena figura mostrando de que Jesús y Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel y los quiso realmente ayudar en todo, y ellos no quisieron. Bueno, pero ahí dice, como la gallina junta sus polluelos. No está diciendo que Dios es un gran gallo con sus pollitos. Es un símil, por supuesto. Bien, cuando nosotros vemos en Pedro que dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas. El cristiano no es una oveja. La oveja tiene lana, nosotros tenemos pelo. Entonces ya se dará cuenta entonces cómo funciona esta figura literaria, ¿verdad? También vimos la metáfora. La palabra metáfora viene del griego metá, que es cambio, y fero, que es llevar o empujar o mostrar hacia adelante. Por eso esa metáfora es más allá del cambio, llevar, cambio. Es una semejanza entre dos cosas no similares. Por supuesto, es parecido al símil. Lo único que es en esta semejanza entre dos cosas no similares, declarando que la una es la otra, sí o sí. Vosotros sois la luz. No dice vosotros sois como la luz del mundo. Eso sería símil. Si nosotros decimos ahora que una cosa es la otra, entonces es metáfora. Por supuesto, se tiene que tomar como metáfora. Nadie va a pensar que usted y yo somos luz, que hacemos así, clic, y se prende un foco acá adelante. Por lo tanto, hay muchas metáforas. Se podrá dar cuenta en la Biblia la cantidad de metáforas que hay
por todos los versículos, por todos los capítulos, por todos los libros, Antiguo, Nuevo Testamento. Es una figura que está en toda la Biblia, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Cuando Jesús dice yo soy la puerta, nadie va a pensar que Jesús es de madera y que tiene bisagra y cerradura. Simplemente la metáfora es una semejanza entre dos cosas. La idea es que en Cristo se puede entrar a la vida eterna. Y es por Cristo solamente que se entra a la vida eterna. Cuando Juan 15 dice yo soy la vid y mi padre es el labrador, nosotros somos pámpanos, no dice como pámpanos o como la vid, no, declara que una cosa es la otra, eso es metáfora. Por eso hay tantas metáforas dentro de las parábolas, dentro de otras figuras literarias, hay muchas metáforas, muchas metáforas. En 2 de Pedro 2:17 dice, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Bueno, es una metáfora para indicar, ¿verdad? Está indicando, por supuesto, allí algunas características de estos falsos maestros de 2 de Pedro. Muy bien, se dará cuenta que si nosotros ponemos atención, no son difíciles. De hecho, usted y yo estamos hablando continuamente en metáfora. Estamos hablando en sinédoque, estamos hablando en metonimia. Estamos diciendo un montón de cosas que continuamente estamos utilizando figuras literarias que ni sabemos qué nombre tienen. Pero yo digo, uy, el tiempo vuela, mire la clase, ya tantas horas de la clase, el tiempo vuela. El tiempo no vuela, el tiempo pasa tan rápido como si volara. Pero el tiempo vuela. O ayer en la iglesia estaba lleno de almas. ¿Almas y el cuerpo y el espíritu? No, ellos estaban en la casa, estaban las almas. Estamos utilizando figuras, metonimia, estamos utilizando la sinédoque, estamos utilizando muchas figuras y ni cuenta nos damos, inclusive hipérboles. Uy, había un mundo de gente, un mundo, 7.500 millones de habitantes en la iglesia. No, éramos unos 45, pero estaba llena. Y uno dice, 45 no es 7.000 millones de habitantes, ¿no? Pero es una hipérbole, es una exageración que hoy vamos a ver esa figura literaria. Muy bien, entonces tenemos símil, tenemos metáfora, tenemos la metonimia. La metonimia era muy importante porque hay muchos versículos que se interpretan mal por causa de no saber qué es una metonimia. Y habíamos hablado acerca de Efesios 5:18, el famoso versículo 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que es una metonimia? Porque no es literal, hay un cambio de nombre. Se utiliza el concepto vino para indicar cualquier cosa que controle tu vida. Cualquier cosa que controle tu vida. Puede ser vino, o sea, alcohol, puede ser tabaco, puede ser droga, puede ser cualquier cosa externa que controle tu vida, no puede ser, sino sean controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo esta metonimia. Se utiliza la palabra vino simplemente por cambio. ¿Qué es la metonimia? Viene de meta, que es cambio, es una preposición griega que indica cambio, y un sustantivo ónoma, que indica nombre. La palabra ónoma en griego quiere decir nombre. Por eso tenemos palabras en español que es onomatopéyica, que es se le da el nombre del sonido del animal. Bueno, entonces tenemos una metaónoma, metonimia, cambio de nombre. Se va a cambiar el nombre, se va a reemplazar para indicar una cosa muy especial. Y por eso es el uso de una palabra en lugar de otra, que la primera sugiere, ¿verdad? Yo digo, la tierra estaba corrompida. La tierra. Porque toda carne se había corrompido de su camino. Y uno dice, la tierra estaba corrompida. Pero si plantaba y nacía todo bien. No, acá es tierra por el ser humano. Y cuando dice, y toda carne se había corrompido, ¿carne? ¿Qué clase de carne? Bueno, ser humano se había corrompido. La carne del ser humano. Entonces se reemplaza ser humano, personas, por carne. Se reemplaza tierra por hombres. Y esto es continuo. Siempre este reemplazo va a haber. Como en Efesios 5:18. Se reemplaza vino, el control del vino, ¿verdad? Como el control de cualquier cosa para nuestras vidas. Evidentemente Efesios 5:18 nadie lo puede tomar literal,
porque dice el versículo, no os embriaguéis con vino. Si lo tomo literal, quiere decir que con cerveza, whisky, ron, gin o con cualquier otra bebida me puedo emborrachar. No, no me puedo emborrachar con ninguna bebida. Cero embriaguez. Entonces, lo que está diciendo el texto es, se utiliza una palabra por un concepto, por otra. Nosotros tenemos cientos de metonimias en la Biblia, pero tengan que cuidado, y estoy dando las herramientas, una palabra reemplaza a la otra, que la primera sugiere, ¿verdad? En Lucas 16:29 dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero en Lucas 16 no estaban ni Moisés ni los profetas. Pero lo que está diciendo es, tienen los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. Así que si no hacen caso a lo que ellos escribieron, no les sirve de nada. Tenemos muchas metonimias, yo había mencionado, inclusive, había mencionado Génesis, Romanos, bueno, hay tantos ejemplos, pero yo quiero dar herramientas, no quiero hacer un estudio exegético de las 152 figuras literarias. Como clase hermenéutica tengo que dar las herramientas para que usted empiece después a identificar, y por supuesto hay libros muy serios, muy buenos, que enseñan y hablan sobre las figuras literarias. El de Bullinger, por ejemplo, un hombre que escribió en el 1800 y algo sobre las figuras literarias, después Francisco La Cueva. Hay muchos y buenos escritores que han escrito sobre las figuras literarias. Yo no voy a hacer un estudio sobre las figuras literarias, solo voy a mostrar algunas figuras literarias para que nos demos cuenta que si no estudiamos figuras literarias, es muy difícil poder identificar un texto, hacer un análisis exegético, morfosintáctico del versículo, y nosotros estamos en hermenéutica. Y hermenéutica es emplear las reglas que ya vimos como área de movimiento de las palabras, del contexto, el pasaje paralelo, la analogía, el estilo literario del escritor, la limitación del escritor, de la escritura. Bueno, todo eso que ya lo vimos en clases anteriores. Ahora estamos ampliando un poco más la hermenéutica con figuras literarias. La otra figura literaria que vimos fue la sinécdoque. Esta figura literaria, sinécdoque, que viene de sum, que es una preposición griega, que es con o conjuntamente, y el verbo dokeo, que es pensar, razonar, analizar. Por eso esta figura se llama literalmente la figura de la comprensión. ¿Por qué? Porque en la sinécdoque uno tiene que estar mirando un poco el contexto, quién es el que habla, a quién habla, qué es lo que está diciendo, quiere corregir algún error, tiene que alentar, cuáles eran los problemas económicos, sociales, políticos, religiosos de la época. Ya hay que pensar un poquito más, hay que razonar un poquito más, pero es fácil de entenderla porque tenemos una frase, ¿verdad?, que dice en el Salmo 16, verso 9, David dice, también mi carne reposará segura. Mi carne. Acá la sinécdoque se toma una parte por el todo y todo por una parte. Es interesante esto, ¿no? Todo el mundo, en Lucas 2:1 dice que se tenía que empadronar todo el mundo. Ahora, todo el mundo. La frase todo el mundo, que sonaría una hipérbole también, es para representar la parte del imperio donde estaba Augusto César, el dominio de Augusto César. No era todo el mundo, era todo el mundo que él estaba controlando en ese momento. ¿Vio? Hay que ya pensar, mirar, hay que mirar la geografía, hay que mirar quién es el que escribe, qué es lo que está pasando, quién es Augusto César, Octavio Augusto César. Bueno, es interesante esta figura literaria que nosotros muchas veces utilizamos y no nos damos cuenta. La iglesia estaba llena de almas y el espíritu y el cuerpo no estaba. No estaba. O frases como como decía el otro día, un singular por el plural. Yo digo, el español es valiente. ¿El español es valiente? Vamos a imaginar que yo voy a España, regreso y le digo a usted, el español es valiente. Y usted me dice, ¿cuál? ¿El de migración o el de la aduana? No, los 47 millones. Ah, bueno, pero utilizaste un singular. Sí, utilizo un singular por un plural. Y el plural serían los 47 millones de españoles. Pero estoy diciendo, el español es valiente.
O digo, leí a Cervantes. ¿Y cómo se puede leer a Cervantes? Bueno, leí libros escritos por Cervantes. Entonces, de estas, ¿verdad? O lo abstracto por lo concreto también, yo puedo decir, la ignorancia es presumida, para referirme a todas las personas que son ignorantes, son presumidos. Hay mucho, inclusive puedo utilizar un nombre propio por un nombre común, ¿verdad? Por gente común. Yo puedo decir, es un Nerón, es un Maradona, es un Pelé. Entonces, estoy utilizando ahí la sinédoque para pensar, ¿qué es lo que me quiere decir? Puedo utilizar lo mismo para ironía, ¿no? Vamos a imaginar que usted me escucha cantar a mí y usted dice, uy, miren Leite, es un Pavarotti, ¿eh? Bueno, eso podría ser una sinédoque, pero también podría ser una ironía, ¿verdad? Porque no canto bien. Entonces usted dice, el Leite cantando un Pavarotti. El Leite jugando al fútbol, un Maradona, un Luis Suárez, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene el tono de ironía, ¿verdad? Para mostrar un contraste. Pero la sinédoque es muy linda porque uno puede hablar inclusive el género por la especie. Yo puedo decir esta mañana, Uruguay exportó 10.000 cabezas de ganado, 5.000 cabezas de ganado. Y usted me dice, ¿y el cuerpo dónde quedó? ¿Solo exportaron la cabeza? No, yo utilizo la cabeza, en la expresión mía, para hablar de 5.000 reses, 10.000 reses. ¿Pero por qué dije cabeza de ganado? Porque es un estilo, es una figura que es el género por la especie. Puedo decir también el pan por todo el alimento. Le digo a usted que nunca te falte el pan. Y usted me mira y me dice, pero yo no como pan, como galleta. O no como ni galleta, no como nada. Entonces, el pan por todo el alimento, el sustento y la providencia de Dios. O puedo decir, vino con el pan debajo del brazo. Quiere decir que ya vino una cuna de riqueza y que va a tener mucho sustento y todo esto. ¿Se dan cuenta cuántas figuras nosotros todo el día utilizamos? Todo el día estamos hablando con figuras literarias. Haga una prueba, que yo lo he hecho por años, ¿verdad? Y escuche a un informativista en la radio. A alguien, o dos comentando un programa radial, están los dos comentando sobre fútbol, sobre política, sobre economía internacional. Solo trate de escuchar cuántas figuras literarias están hablando. Ni ellos se dan cuenta. Pero continuamente se están utilizando figuras literarias en cualquier conversación, en una charla. Alguien le hace una entrevista a otra persona y dice, bueno, aquí estamos tratando de cerrar la puerta del virus del COVID y ahora estamos reduciendo en un embudo todo esto. Y uno dice, ¿cómo? Puerta, embudo. Medio complicado cerrar la puerta del COVID porque te pasa por abajo de la puerta igual. Entonces, son figuras que se utilizan continuamente. Y a medida que van suscitándose cosas, van saliendo nuevas expresiones de esas figuras, nuevas expresiones. Bueno, la sinédoque entonces tiene mucho de pensar, razonar, ver el asunto como es. Hoy comenzamos con la ironía. La ironía tiene algo interesante, ¿verdad? Si yo digo, porque es una burla fina, quiero explicarlo, porque está la ironía y está el sarcasmo, y está inclusive lo que llamaríamos burla sangrienta, ¿verdad? Una burla sangrienta, que eso es muy duro y siempre lo utilizó Dios. Esa burla sangrienta, uno dice, pero ¿no es muy duro lo que dice Dios? Y aparentemente sí, pero tiene un propósito. Dios no se equivoca. Usted y yo no deberíamos utilizar burla sangrienta. Sí, ironía como recurso estilístico, como figura literaria, sí. Una ironía. De hecho, yo le diría, como ironía, le diría, estoy contento porque sé que todos, absolutamente todos, los que están escuchando el programa en este momento, todos tienen su
Biblia abierta. Así que, ¿qué voy a decir que abran la Biblia si ya sé perfectamente que todos ustedes tienen la Biblia abierta? Sería incapaz que usted se sentara frente a una charla de hermenéutica con la Biblia cerrada. Entonces, quien me conoce dice, el Leite está golpeando un poco porque está con tono irónico, está diciendo que hay algunos de los que están escuchando la charla de hermenéutica que todavía no tienen la Biblia abierta y algunos ni siquiera la trajeron a la mesa. Está por ahí y están con el celular, dice, bueno, cualquier cosa busco en el celular. No es lo mismo porque usted va a tener que anotar. Y en el celular usted no puede anotar, salvo que tenga un clavito con punta, entonces va rayando la pantalla. Pero si no, no va a poder, ¿eh? Aunque hay programas que sí, que puede marcar, pintar con ciertos colorcitos, pero en otros casos no. Entonces, uno puede tener una ironía, ¿verdad? Suave, y yo le digo, vamos a imaginar, a ver acá, le digo, a ver si yo tenía por acá, acá está, ¿ves? Le digo, ¿para qué le voy a sacar la amarilla? ¿Para qué le voy a sacar la amarilla? ¿Para qué le voy a sacar la roja? Si yo sé perfectamente que ustedes tienen la Biblia abierta allí. Pero perfectamente. Entonces usted dice, Leite, eso fue una ironía, ¿no? Sí. Porque como yo sé que algunos todavía ni trajeron la Biblia arriba de la mesa, otros la trajeron pero ni la abrieron, entonces es una ironía. Que se utiliza en la conversación, en una prédica, en una charla. Como docente uno dice, bueno, no voy a mandar tareas porque ya sé que ustedes ya hicieron todas las tareas, todos oraron y buscaron del Señor, hicieron las tareas. Entonces uno con ironía puede mandar el mensaje. Bien, la ironía es una burla disimulada, ¿verdad? Es la expresión de una idea mediante, escuche bien, el uso de su sentido contrario. De su sentido contrario. El Leite cantando un Pavarotti. O sea que es la expresión de una idea mediante el uso de su sentido contrario, con el fin de señalar y mostrar de alguna manera lo absurdo de tal cosa, ¿verdad? O por lo menos en lo que se está diciendo. Por eso se marca ese contraste, para marcar el absurdo o el contraste. Tenemos muchas ironías y yo quiero que usted abra su Biblia, y no es ironía, ahora es un pedido, un petitorio. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11. Qué interesante 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Ahí Pablo, por supuesto, Pablo es el que más, en la Biblia, es el que más utiliza ironía y sarcasmo, continuamente, ¿eh? El sarcasmo duro y la burla sangrienta la usa Dios, y en el Antiguo Testamento, en esa charla con Job fue un sarcasmo duro. Con el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, yo lo voy a mostrar, fue una burla sangrienta, fue algo duro, pero siempre tiene un propósito y viniendo de Dios no se equivoca. Usted y yo no podemos utilizar la burla sangrienta porque es muy probable que nos equivoquemos y no tenemos esa autoridad para utilizar una burla sangrienta. Podría llegar a ser agresivo para la persona. Ironía sí, el sarcasmo también están pegados, e inclusive los hombres, Pedro, Pablo, los escritores, todos utilizaron la ironía y el sarcasmo. Ahora Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, yo quiero que ustedes vean esta punzante ironía, y Pablo tiene una característica en esta figura literaria de la ironía, que es ir aumentando. Comienza con algo muy suavecito, después un poquito más, después pasa a una ironía punzante, hasta llegar al sarcasmo. Arranca despacito, ¿verdad? A veces, si usted no pone atención, usted piensa que no es ironía, que está hablando de una realidad. No es una realidad. Hay que mirar muy bien el contexto. Ahí comienza en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16, va a ir hasta el 21, pero yo voy a leer y ponga atención cómo va graduando la ironía. Ponga atención, estoy en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Usted ya tiene la Biblia abierta.
Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito en esa locura, ¿no? Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. ¿Se imagina usted diciendo, mire que yo no estoy hablando nada de Cristo, del Señor, yo estoy loco, estoy hablando... No, es una ironía. Él está hablando muy buenas palabras, ¿eh? Y si usted lee el capítulo anterior y parte del capítulo 11 mismo, porque estamos en el final del 11, lea los 15 versículos anteriores y va a ver lo que dijo, ¿no? Dice, verso 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Mire qué interesante. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Interesante esto. Ojo, porque acá en el 19 es punzante ironía. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Es todo al revés, ¿eh? Verso 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y acá remata la punzante ironía. Para vergüenza mía lo digo. No, quédese tranquilo, dice Pablo. Esto es un problema mío, no de ustedes, ¿eh? Para vergüenza mía. Lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ojo, esta última frasecita del verso 21, también yo tengo osadía, ya no es ironía, es una declaración directa. Dice, yo tengo valor también, ¿eh? Yo tengo valor. Y ahí cortó la ironía para remanchar diciendo, momento que yo también tengo valor, ¿eh? Yo también pienso y razono, ¿eh? No solo ustedes, ¿eh? Fue duro Pablo aquí, si ustedes se dan cuenta. Claro, no voy a mostrar todo el contexto, pero ustedes tienen que leer todo el capítulo anterior inclusive. Entonces cuando empezamos, bueno, le voy a leer un pedacito del mismo capítulo 11, que ustedes se van a dar cuenta. Un pedacito del capítulo 11, miren lo que dice. Solo un pedacito del capítulo 11. 11:4. 2 Corintios 11:4. Aquí, porque él arranca con ironía, corta y retoma, ¿verdad? Como le mostré recién en el verso 16. Pero del versículo 4 al 7, él utiliza otra vez ironía. Y dice así, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ironía, cuidado porque el verso 4 introduce el tema de la ironía y el verso 5 es literalmente ironía, el versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Casi que entre comillas, ¿eh? Usted dice, pero está golpeando fuerte. Sí, si usted lee algunos capítulos más, usted va a saber que Pablo golpeó fuerte para aquellos apóstoles itinerantes que estaban haciendo cualquier desastre. Un desastre, aquellos llamados apóstoles y gente itinerante por ahí, que los corintios los recibían, los escuchaban, y Pablo les dijo, no, momento. Y ahora con ironía, es fuerte la ironía, ¿no? Porque dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Verso 6, sigue con la ironía, ¿no? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. ¿Se imagina Pablo tosco en la palabra? Un graduado número 1 de la Universidad de Harvard de aquel momento. Su decano era Gamaliel. Pablo con una capacidad intelectual impresionante, conocedor de su maestría en muchas áreas, integrante del Sanedrín,
con la ciudadanía romana comprada de nacimiento, con una capacidad increíble, increíble. Y él dice, bueno, aunque yo sea tosco, que yo no pueda comunicarme mucho, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y verso 7 sigue la ironía. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Es una pregunta retórica, pero con la ironía del versículo 5 y 6. Bueno, acá se estará dando cuenta este tema de las figuras literarias y principalmente esta ironía. Voy a correr un poquitito la Biblia para acá. Pablo fue casi el experto en ironía y sarcasmo. Siempre lo utilizó. Si ustedes, quiero aprovechar que estamos en 2 de Corintios y usted ya tiene la Biblia abierta, por supuesto. Ahora no es ironía, ahora estoy afirmando de que usted ya abrió su Biblia. En el capítulo 12, ponga atención, en el capítulo 12 del mismo 2 de Corintios, capítulo 12, ustedes van a ver que en el versículo 11 aparece algo acá interesante, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, él juega con algunas palabras acá y dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Eran los judaizantes, no eran apóstoles. Pero él está utilizando un sarcasmo acá. Ironía, sarcasmo, ¿verdad? Grandes apóstoles, aunque nada soy. Nada soy. Y ustedes saben muy bien el peso y la autoridad que tenía Pablo ante las iglesias, ¿verdad? Algo muy, pero muy fuerte. Si vamos a 1 de Corintios, ya que estamos en Corintios, aprovechamos todo Corintio ahora. Pero la primera carta, cuando Pablo escribe su primera carta, en 1 de Corintios, capítulo 4, ustedes van a ver algo que es lindo, interesante, profundo inclusive, ¿no? 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, ustedes van a ver 7, 8, inclusive podríamos llegar hasta el 9, sí, más o menos hasta el 9, hasta el 10 inclusive. Miren lo que dice, pongan atención esta ironía y punzante ironía y sarcasmo. No se olviden que el sarcasmo es un poquito más fuerte, ¿verdad? Es un poquito de un tono un poquito más fuerte. Pero dice 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 10 dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados. Miren que en Uruguay esto se dice, les está tomando el pelo, ¿no? Con esta punzante ironía y sarcasmo. Ya están saciados, ustedes ya tienen de todo, a ustedes no les falta nada, ustedes son expertos en todo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. O sea, ustedes no necesitan de nadie, ustedes realmente nada de nadie, absolutamente de ninguna persona, porque ustedes tienen toda la capacidad del mundo, tienen todo el dinero del mundo, tienen todos los mejores tutores del mundo. Ustedes no necesitan nada. Es ironía. Era cuando más estaban necesitando, porque en esta sección del capítulo 4, Pablo golpea fuerte porque ellos estaban teniendo partidos políticos adentro de la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No habían entendido en absoluto que la cabeza era Cristo. Los demás son todos servidores. Por eso en el capítulo 4, Pablo comienza con una declaración contundente diciendo: téngannos los hombres por servidores de Cristo. No somos
grandes señores, somos servidores. Y en este caso, del capítulo 4, versículo 1, utilizó la palabra juperetes, que era de los esclavos el penado más penado, el remero de más abajo, un servidor, pero bien esclavo. Y él dice, ténganos los hombres por juperetes de Cristo. Somos de los esclavos el más bajo, pero de Cristo, pero de Cristo. ¿Por qué? No es una falsa humildad, es que lo estaban poniendo allá arriba. Yo soy de Pablo, él fundó la iglesia. Bueno, pero yo soy de Apolos, él se quedó después que Pablo se fue. Sí, pero yo soy de Pedro, Pedro es el campeón de la impetuosidad, pero es un poco el líder de todos los apóstoles. Y algunos eran, yo soy de Cristo, dijeron algunos, pero para estar en contra del anterior. Entonces, es normal que encontremos que Pablo esté poniendo el dedo en la llaga en esta autosuficiencia de los corintios. No se olviden que ya les había dicho, porque ellos se querían grandes señores, y Pablo dice, ¿saben por qué Dios los escogió? Porque Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve y lo que no es. Y son ustedes. Y fui yo. Y somos todos. Pero ellos creían que eran los super griegos de la época. Entonces, es lógico este dedo en la llaga. Para bajar un poco la cosa. Es lógico la ironía, y la punzante ironía y el sarcasmo. Es lógico. Por eso dice el verso 9 ahora, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos. Mire lo que está diciendo. La palabra insensato en el griego es la palabra tonto, ¿verdad? Carente de sentido, no razona. Dice, nosotros somos insensatos. Por supuesto, por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes, inteligentes, sabios ustedes. Ironía, sarcasmo, ¿verdad? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, grandes señores, honorables, a la posición del mundo, por supuesto, ¿no? Mas nosotros despreciados. Y aquí termina la ironía, y fíjese que hay que saber identificar bien dónde termina. Porque en el verso 11 es una realidad, y una realidad que, ojo, porque es muy fuerte lo que está diciendo. En el verso 11 ya no es ironía. Él está mostrando los 10 verbos que era la condición de él cuando estaba allí, ¿verdad? Escribiéndoles, estaba en Éfeso escribiéndoles a los corintios. Y son 10 verbos que nos muestra la condición de Pablo cuando estaba en Éfeso. No es ironía, es real. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. Cuidado, no es ironía. Tenemos sed. Estamos desnudos, o sea, escaso de ropa, vestimenta. Somos abofeteados. No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Era verdad, todo esto es verdad. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Y es verdad lo que dice, hemos venido a ser hasta ahora, como toda la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto no es ironía, esto es una realidad, una cruda realidad, porque son 10 verbos que muestran la condición de Pablo cuando estaba en Éfeso, real. ¿Para qué? Para confrontar con todo lo que había dicho de la ironía. No se olviden que cuando se utiliza una ironía, uno puede ser irónico, pero enseguida tiene que mostrar la parte bíblica. Uno puede utilizar una ironía en algo, pero inmediatamente después no te quedes solamente con la ironía, porque la otra persona inclusive puede no entender la ironía. ¿Me explico? Vamos a imaginar que usted me dice, Leite, te escuché cantar, sos un Pavarotti. Y yo digo, bueno, gracias, me estoy esforzando, estoy yendo a clase de canto. Y llego a casa y le digo a Adriana, vos sabés que creo que mejoré bastante cantando, porque me dijeron que inclusive me estaba pareciendo a Pavarotti. Y Adriana me dice, no, pero debe ser por lo gordito, Héctor, no por la canción. Entonces, si vos no explicás después, entonces la gente puede pensar que esa ironía es verdad. Y es lo que siempre hace Dios,
Pablo, Pedro, todos los escritores utilizaron ironía. Pero inmediatamente dijeron, muchachos, esto es así. Esto es así. Y muestran la realidad. Y esta es la realidad de ustedes. Ustedes tienen que crecer. Son niños en Cristo. Y yo no pude hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo. Y ustedes no han crecido. Y entonces una cosa es la ironía y otra cosa después lo que está pasando. Le pongo un ejemplo. Que fui irónico y sarcástico con alguien, ¿no? Acá en Montevideo. Real, ¿eh? Lamentablemente real. Alguien me dice que Dios mostró una estrategia que para orar y que el enemigo no esté metiéndose en los planes de Dios y tuyos, había que orar internamente, o sea, para adentro. Como usted puede orar sin pronunciar palabras. Y él me dijo inclusive, dice, o puede ser en lenguas o para adentro, pero que no salga la palabra. Digo, ¿cómo? Yo pensé que era un chiste. Le soy franco, pensé que era un chiste. Y me dice, no, porque si nosotros oramos así en español y te escucha Satanás, que debe saber español también, entonces agarra ese plan, vamos a imaginar que tenemos un plan de un viaje, y empieza a meter la cola en el plan. Y yo pensé que era un chiste, sinceramente. Digo, ¿pero vos me estás hablando en serio? Sí. O sea que hay que orar internamente para que Satanás no te escuche y no te vaya a hacer algo en el plan tuyo de Dios. Sí, por supuesto. Digo, bueno, muy bien. Ahí vino el sarcasmo. Casi burla sangrienta, porque dije, lo que podemos hacer, escucha bien, es orar mintiendo. Oramos mintiendo, en voz alta mintiendo. Señor, yo tengo que ir a los Estados Unidos, Señor. Y le hago una guiñada a Dios, le digo, Dios, es Argentina, el sur. Señor, cuando yo vaya para el norte y tome el avión de United a Estados Unidos, Señor, te pido que me protejas. Entonces Satanás escuchó que me voy para Estados Unidos. Inclusive le digo, me voy el 14 de septiembre. Entonces ya tengo que Satanás el 14 de septiembre algo va a hacer, ¿verdad? Algún problemita, y yo me estoy yendo 3 días antes para el sur de Argentina. Así le dije yo, ¿no? Le inventé una historia, con sarcasmo. Digo, vamos a orar mintiendo. Vamos a orar mintiendo. Le decimos, yo el ejemplo que le puse fue de acá de Uruguay, ¿no? Le dije, de sí, vamos a orar diciendo, Señor, bendice mi viaje a Rivera, y vos te vas a Paysandú por la ruta 3 y en otra empresa. Y él me dice, Leite, vos siempre irónico, sarcástico. Y ustedes siempre pensando mal, ¿eh? Entonces una vez que fui sarcástico, que le dije, vamos a orar mintiendo, así que así Satanás escucha esa oración, se va, y vos de bajito le decís, Dios, mirá que en realidad me voy para Paysandú, me voy para el sur de Argentina. Sí, tranquilo, Leite, bajito, para que no escuche Satanás. ¿Se dan cuenta dónde estamos llegando, no? Por no estudiar la Biblia. Si usted ora y no abre la Biblia, terminará orando cualquier cosa. Pero si usted lee la Biblia y no ora, y terminará leyendo cualquier cosa. Tienen que estar las dos, siempre las dos, oración y lectura. Porque ese es el diálogo. Cuando yo oro, yo le hablo. Cuando yo leo, él me habla. Cuando yo oro, le hablo, leo, me habla. Y eso se llama diálogo. Eso se llama diálogo. Ahora, hermanos, una vez que yo fui irónico y sarcástico, le dije, ¿puedo decirte algo que está en la Biblia? Sí. Bueno, te voy a explicar por qué está mal lo que estás diciendo. Porque dice la Biblia que antes que la palabra llegue a tu mente y a tu corazón, Dios ya la sabe. Así que si orás en voz alta y Satanás te escucha, llegó bastante tarde, porque antes que vos nacieras, Dios ya sabía esa oración. O sea que Don Sata, como le digo yo, llegó un poquitito tarde, ¿verdad? Porque antes que usted y yo naciésemos, Dios ya sabía esa oración. Así que lo que pueda hacer el enemigo no tiene poder ninguno, porque ya Dios está en el control del asunto. O sea que Satanás escuchó un poquitito tarde la cosa, porque Dios ya la sabía antes. Entonces le mostré 3, 4 versículos más para explicarle que lo que estaba diciendo era casi una herejía. Pero lo estaban haciendo, y unos cuantos. Entonces uno puede ser irónico y sarcástico, pero enseguida uno tiene que realmente ser bíblico. Y podría citarle un montón de cosas que parecen locas y cómicas, como
un cierto pastor en Montevideo, en un barrio acá en Montevideo, lo encontré y me dijo que estaba plantando ángeles. Escuche bien, plantando ángeles. Se plantan flores, cebolla, cibulet, papas, tomate cherry. Pero él estaba plantando ángeles. Y yo otra vez pensé, como a mí me gusta hacer chistes, pensé que era un chiste. Me dice, no, fue una estrategia que Dios nos mostró. Plantamos un ángel en una esquina, otro en otra esquina, así en la diagonal, y para una guerra espiritual. Entonces yo dije, ironía, sarcasmo, casi burla sangrienta. Le digo, mirá, yo lo que puedo hacer es un almácigo de querubines. Un almácigo de querubines es plantar semillitas de querubines, tener muchos querubines y después los vas sacando acá y los vas trasplantando cuando están un poquitito más grandes. Y le digo, mirá que un querubín vale como 8 o 9 ángeles, mirá que más caro. Y él se empezó a reír y siempre, Leite, siempre con la ironía. Y digo, bueno, pero ustedes no están pensando bien tampoco, todo el mundo no piensa bien. Entonces le expliqué que la mejor guerra espiritual es la santidad, que fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús guerra espiritual? Obedeciendo al Padre. ¿Cómo hizo guerra espiritual Pablo? No plantó ningún ángel, predicaba en Atenas, en el Areópago, ¿verdad? Entrando al templo de Ares, de la muerte, de la sangre, por obediencia al Padre, obediencia a Cristo. Entonces le expliqué un montón de cositas. ¿Uno puede ser irónico? Sí, pero hay que tener cuidado, porque hay que manejar bien la figura literaria y hay que manejar muy bien el texto bíblico, porque si usted dice, lo está confrontando, diciendo que está haciendo las cosas mal, con una ironía, entonces después explíquele cuál es la verdad. Si a mí usted me dice, Leite, sos un Pavarotti cantando, yo me puedo creer que canto bien, pero usted me dice, no, Leite, fue un chiste, no te enojes. En realidad vas a tener que tomar muchas clases de canto, vas a tener que hacer respiración diafragmática, y es muy probable también, Leite, que no sea el canto para vos, que sigas con el griego nomás, que sigas con el griego y con la Biblia, y dejá a otro que cante, ¿verdad? Entonces me está enseñando y me está mandando clases de canto y algunas cositas más. La ironía es muy linda, es muy linda. Nosotros vemos ironía en muchos pasajes. En Marcos 15 hay Marcos 15, versículo 18, ustedes van a ver que dice, Marcos 15, vamos a ver esto ahí, Marcos 15, versículo 18, van a ver que es en el tema de la sentencia de muerte de Jesús, ¿no? Cuando Jesús es llevado ante Pilato, allí, versículo 15, capítulo 15, cuando llegamos al versículo 18, dice, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Evidentemente, no están declarando ni confesando que el que está pasando ahí realmente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Cristo, pero que es Dios, el Eterno y el Soberano. No, estos soldados le están con sarcasmo y burla sangrienta diciendo, bueno, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. O sea que toda la acción, las palabras, la obra de teatro que están inventando es todo sarcasmo y burla sangrienta. Se inclinaban y hacían, el rey de los judíos, salve rey de los judíos. Le estaban tomando el pelo, como decimos en Uruguay, pero es un sarcasmo, burla sangrienta, ironía, por supuesto, ¿no? Hay diferentes grados de ironía, como yo le decía, ¿verdad? Llegando al sarcasmo, que es más o menos la misma línea, pero un poco más duro. Esto que estamos mirando nosotros acá, en el sarcasmo, o en este versículo de Marcos 15, es una burla sangrienta tocando el sarcasmo ya. Inclusive si usted pone atención, en el mismo capítulo de Marcos, ahora, versículo 29, fíjese que dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvete a ti mismo y desciende de la cruz.
Usted que hace grandes cosas, usted baje nomás y sálvese y desclávese allí de la cruz. Esto es una burla sangrienta, ¿verdad? Sarcasmo duro, burla sangrienta. Y por supuesto, Jesús fue duro con una burla casi sangrienta a Nicodemo, un sarcasmo fuerte diciendo, ¿eres tú maestro de la ley? Como eres maestro de la ley, porque lo era, lo era. ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Me extraña, Qué cosa rara. Eso es un sarcasmo, ¿verdad? O al borde de la burla sangrienta. Muy bien, se darán cuenta, usted ha utilizado esta figura literaria muchas veces. Espero que no lo esté utilizando para solo golpear a alguien. Que se pueda utilizar con inteligencia, una ironía, siendo irónico pero mostrando la verdad. Inmediatamente hay que mostrar el texto bíblico. Vamos entonces ahora vamos a tener que ir cortando ya. Vamos a cortar acá y en la clase que viene vamos a comenzar con la hipérbole, la apóstrofe y la personificación. La hipérbole, apóstrofe y personificación. Así que cortamos por aquí la clase. Que Dios les bendiga muy ricamente. Ha sido un placer estar con ustedes. Héctor Leites, del Seminario Bíblico de Fe, analizando, mirando, observando y estudiando lo que son ahora las figuras literarias. Dios les bendiga muy ricamente. Disfrute el Evangelio. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.